Saludos familia, gente en la roca, qué bueno que estamos aquí nuevamente juntos. Si está viendo en línea, comparte este enlace con alguien más, darnos un comentario. Si están en reunión presencial, qué bueno que estamos aquí juntos. Voltea a alguien que a tu lado, dile bienvenido, qué bueno que estamos aquí nuevamente. Vamos directo a la palabra y vamos a continuar con nuestra serie de conexiones. Pues yo confío que el Espíritu Santo está ministrando sus corazones el día de hoy, que las últimas semanas que Dios está hablando a tu corazón y estamos reflejándonos en esta área de puertas abiertas de nuestras relaciones o nuestras conexiones con los demás. Principalmente con nuestra conexión con Dios y nuestra conexión con aquellos que están a nuestro alrededor. La pregunta clave para nosotros últimamente ha sido, ¿cómo calificarías tus conexiones? ¿Cómo calificarías tus conexiones? 1 siendo peor, así mal, y 10 siendo excelente. ¿Cómo vas calificando tu relación con Dios? ¿Cómo estás calificando tu relación conyugal? Los que están casados o casadas. ¿Cómo estás viendo su conexión con la iglesia, la novia de Cristo Jesús? Esos son lo que llamamos conexiones de pacto. Y si yo tengo una conexión de pacto firme y fuerte en mi vida, cuando establecemos límites y prioridades de nuestras conexiones, yo los llamo las prioridades del reino, hay ciertos resultados, lo cual que podemos esperar e incluso que Dios desea ver en nuestras vidas. Las formas de cómo actuamos, hablamos, las aplicaciones en nuestras vidas, etc. Y si vemos las conexiones de Jesús, Jesús era un hombre con convicciones firmes y fuertes y sobre todo acerca de sus conexiones en su vida, con su Padre Celestial, con sus discípulos, incluso también con los incrédulos o aquellos que están fuera del reino de los cielos. Nuestra relación con la iglesia es vital, nuestra relación como cónyuge es vital, como familia es vital, nuestra conexión con Papá Dios es vital, son los mejores y los más importantes conexiones, lo cual que debemos que enfocarnos. Pero cuando yo tengo una conexión fuerte con Dios, cuando yo tengo una conexión fuerte con el Espíritu Santo, con la persona de Jesús, el resultado es no solamente tener paz, no solamente tener trabajo, gozo, tener esperanza o ver distintas formas o cambios en la forma como pienso, la forma como hablo, pero también yo digo que esas son las cosas más básicas, lo cual que debe cambiar en nuestras vidas como resultado de un pacto, resultado de una conexión fuerte con Jesús. Esas cosas van cambiando, pero lo más importante, yo creo que el resultado más importante o el mejor resultado de pacto con Jesús es que lo que Él anhela, yo anhelo. Que sus anhelos son mis anhelos. Que sus sueños ahora son mis sueños. Lo que Jesús anhela tener y ver en esta vida, en el reino de los cielos, también mi anhelo, mi deseo es verlo también. Que todos los anhelos de Jesús, los deseos de Jesús se convierten en mis sueños, en mis anhelos y en mis deseos. Eso es el resultado del pacto. Y también vemos que una gran parte de este pacto, lo cual que Jesús tenía con su papá, Juan 3:16 nos dice que por causa de ese amor, por causa del pacto que él tenía con papá, él tiene un amor para el mundo. Las conexiones en la vida de Jesús eran muy importantes. Jesús fue y es un hombre de convicciones y prioridades firmes. Por causa de ellos ha afectado y ha cambiado la cultura, las tradiciones, tanto como personas, familias, ciudades, incluso naciones enteras se han cambiado conforme y por qué Jesús tenía y tiene convicciones concretos y firmes. Porque cuando yo, como les digo, cuando yo tengo pacto con Él, cuando yo tengo convicción en y con Él, lo que Él dice en su palabra se convierte en mis convicciones. Lo que Él dice ahora es lo que yo quiero decir. Lo que Él piensa es lo que ahora yo pienso.
Ahora mis conexiones se van a convertir en conexiones similares, las cuales que tenía Jesús. ¿Están conmigo? Si estudiamos las conexiones de Jesús, vemos que son ejemplares. Vemos la forma como Él habla con su papá, la forma como Él habla con sus discípulos, o sea, la iglesia, ¿verdad? La forma como Él trata y habla con su mamá, sus hermanos de la carne y sangre. Pero hay una gran importancia que debemos ver también de sus conexiones y preguntarnos cómo es la calidad de esa relación en nuestras vidas, si existe. Espero que sí existe y vamos a preguntarnos hoy cuáles son y cómo es tu conexión con los incrédulos. ¿Cuál es tu conexión? ¿Cuál es la calidad de conexión con incrédulos, o sea, el mundo? Para entender esa conexión y para entender la conexión que Jesús tenía con tales personas, tenemos que entender que es un incrédulo, bíblicamente hablando. ¿Qué es un incrédulo? ¿Qué significa la Biblia o en qué contexto estamos viendo el mundo y los incrédulos, por decir? En general es lo siguiente, aquí hay definición. ¿Qué es un incrédulo, bíblicamente hablando? El que no cree, una persona escéptico o escéptica, ¿sí? Una persona incrédula que no tiene su fe activa o no pone su fe en las cosas de Dios. Eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de incrédulos o un incrédulo. Pero vamos más específico, bíblicamente hablando, hay 3 definiciones o 3 ejemplos de un incrédulo. Número 1, no vamos a leer los versículos por el tiempo, pero se encuentra en Mateo 13, 57 a 58. Es una persona que no tiene fe en Dios. No tiene creencia, no tiene fe en Dios o en aquel que envió. ¿Sí? Un incrédulo es alguien que no tiene fe en Dios. Número 2, una persona que vive de forma retando o desobedeciendo a Dios. Ve lo que dice Hechos 14, versículo 2. Una persona que está retando o desobedeciendo a Dios, bíblicamente está considerado como un incrédulo. Número 3, una persona que tiene resistencia moral a Dios. Su conciencia, mentalmente, emocionalmente, su conciencia es herida, dañada o no existe. Ve Lucas 12:46, Tito 1:15 y Apocalipsis 21, versículo 8. Entonces, cuando estamos hablando en términos bíblicos de qué es un incrédulo, estamos hablando de este contexto. Alguien que no es cristiano, que no está obedeciendo la palabra de Dios, que no ha puesto su fe en la persona de Jesucristo y tiene una resistencia de aceptar la moralidad de Dios, o sea, que no desea entregar su pecado y recibir la justicia de Dios en su vida. Ahora, con esto en mente, vamos a hablar acerca de la conexión de Jesús con los incrédulos, o en otros términos, con los pecadores. Ahora yo sé que cada uno de nosotros somos pecadores, hablando bíblicamente, ¿sí? Que cada uno de nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Si yo no he puesto mi fe en la persona de Jesucristo, yo soy pecador y estoy alejado de Dios. Pero en el contexto lo que yo quiero ver el día de hoy es cuál es la relación que Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el primer ejemplo de cristiano, ¿verdad? Porque es Jesucristo, y que Él pone un ejemplo para nosotros a seguir, y cuál fue la calidad o cuál fue la relación que tenía Jesús con el mundo, o Jesús, cuál fue su conexión que Él tenía con los incrédulos. Creciendo en la iglesia cristiana, se escucha diferentes términos, palabras, etcétera, lo cual que hoy día estoy investigando y viendo que si realmente tiene sustancia bíblica en ello. Estaba pensando esta semana acerca de esa frase que Jesús es amigo de los pecadores. No sé si tú has escuchado esa frase antes,
Incluso hay canciones de alabanza que lo describe. Esa frase existe en términos y prédicas. Y yo entiendo lo que quieren decir, pero vamos a tomarlo tal cual como es. Jesús, amigo de pecadores. Cuando yo escucho esa frase y estaba meditando en ello y me pregunto tres cosas, o más bien tres preguntas claves llegó a mi corazón. Número uno, me pregunto, ¿eso es bíblico? ¿Ser amigo de un incrédulo o un pecador? ¿Eso es bíblico? ¿Jesús, amigo de pecadores, es algo que realmente vemos en la Biblia? Número dos, pregunta clave que llegó a mi corazón. ¿Cuál fue la conexión que Jesús tuvo con los que la Biblia se considera como incrédulos? ¿Cuál fue la relación o conexión que Jesús tuvo con tales personas? ¿Cómo es que la Biblia nos explica eso? Y número tres, ¿qué significa ser amigo de los incrédulos, bíblicamente hablando? Interesante, ¿no? Esa frase se derive comúnmente de los siguientes versículos. Y quiero que me acompañen a Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13. ¿Sí? Jesús acaba de realizar unos milagros. Después, justo después de eso, pasando de ese lugar, llega a un lugar donde se encuentra Mateo, cobrador de impuestos. Eso fue antes de que se convirtió en su discípulo. Es uno de los primeros encuentros que Jesús tenía con él. Mateo 9, versículos 9 al 13. Dice, pasando Jesús de ahí, o sea, el lugar donde estaba realizando los milagros, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos publicanos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y lo siguió. Y aconteció que estaba él sentado a la mesa en la casa. Y he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Eso es importante que vemos eso. Versículo 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprende lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí es el contexto de lo que encontramos. Muchas veces las personas dicen, Jesús es amigo de pecadores. Incluso brincamos a los versículos, un versículo paralelo en Lucas 7:34, donde Lucas escribe, dice, luego vino, Jesús está hablando, luego vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y ustedes decían, este hombre es glotón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Ahora, si vemos el contexto, lo cual que Jesús está hablando aquí, Él está dando referencia a lo que los fariseos decían a Él. Él no literalmente, Él no está diciendo que Él es amigo de pecadores. Él está diciendo que ellos, o sea, los fariseos, acusaban a Él de ser amigo de pecadores. Para entender eso, necesitamos ver todo lo que es el contexto de lo que está hablando. Era realmente una ofensa para un maestro, un rabí, ser considerado amigo de pecadores. Era una ofensa, por eso los fariseos le estaban expresando, diciendo de esa forma, para ofender a Jesús. Y él no respondió a esa ofensa. Él lo tomaba a un paso más profundo para dar explicación. Y él decía, yo quiero que ustedes vayan, en otras palabras, vayan pues y aprende la significancia de esa frase, misericordia quiero y no sacrificio. Sacrificio no quiero, sino misericordia. Jesús está hablando y está citando Oseas 6:6. Él está diciendo, vayan y aprenden lo siguiente. Lo que yo quiero es misericordia y no sacrificio. Oseas 6:6. Lo que yo quiero es misericordia y no sacrificio.
conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces lo que Jesús está dando referencia aquí, porque Él sabe que los fariseos deben entender, más bien conocen acerca de la Torah, acerca de las leyes de Dios, o sea, el Antiguo Testamento. Y Él está diciendo, en regreso, Él no está diciendo que sí soy amigo de pecadores, pero Él está diciendo una respuesta más allá y más profundo. Él está diciendo, si ustedes pudieran entender lo que significa esa frase, pueden entender cómo es mi reino. Jesús está diciendo, puede ser religioso o misericordioso, pero no ambos. Puede ser religioso o misericordioso, pero no ambos. El que solo se enfoca en reglas, en normas o tradiciones de hombres, no tendrá misericordia por los demás, porque se han olvidado de dónde Dios los sacaron. Jesús está dirigido a ese punto con los fariseos. Él no está negando ni aprobando que Él es amigo de pecadores, y ahorita vamos a ver esa parte. Pero lo que Él está diciendo es que tú eres religioso. Están pensando con pensamientos de religiosidad. Están conforme a las tradiciones humanas y realmente no están poniendo en primer lugar la misericordia. Se han olvidado de ser misericordioso con los demás. Jesús era un hombre lleno de normas bíblicas. Él seguía y hacía lo que decía su Padre hacer. Era lleno de compasión, lleno de misericordia. Y aquí vemos nuevamente lo que Jesús está expresando. Hay personas que pueden decir, pero no es que Jesús no entendía. Los fariseos en un parte tenían la razón. Pues ellos tenían la razón en porque no era permitido que un judío, un hombre de Dios, un hijo de Dios, tenía relaciones con incrédulos. De hecho, la Torah o el Antiguo Testamento enseñaba acerca de eso y claramente Jesús lo entendía. Jesús entendía que Proverbios 12:26 dice, el justo debe elegir cuidadosamente a sus amigos, porque el camino de los impíos los extravía. Jesús sabía eso. Jesús también sabía que en Proverbios 23:19-20 decía, hijo mío, escúchame y adquiere sabiduría. Deja que tu corazón enderece el rumbo. No te juntes con los que se hartan de vino, ni con los que atiborran de carne, o sea, que son glutones o están comiendo de carne. Está hablando aquí acerca de los dioses paganos y culturas paganas que no son de Dios. Y claramente Jesús entendía lo que decía Salmo 119:63. Soy amigo, otra versión dice compañero. Soy amigo de todos los que te honran, de todos los que obedecen tus preceptos. Jesús no está negando este lugar de ser amigos, pero tenemos que ahora entender qué es el contexto de tener amigos. Jesús está enseñando, la Biblia nos enseña que la amistad es entre aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Un amigo verdadero es aquel o aquella persona que guarda los mandamientos de Dios en su corazón para considerarse ser amigo. De hecho, la Biblia habla acerca de Abraham, que era el primer amigo de Dios. Y después habla de Moisés, que era amigo de Dios. ¿Por qué esos hombres fueron considerados amigos de Dios o tenían amistad con Dios? ¿Por qué? Porque caminaban por fe y no por la vista. Y tenían Dios primero y su pueblo segundo como prioridad en sus vidas, en sus corazones. Y fueron considerados amigos de Dios. Si entendemos esa historia, si entendemos el fundamento bíblico de la amistad, un creyente, o sea, un hijo de Dios, no puede tener amistad cercana a un o con un incrédulo. ¿Por qué? Porque bíblicamente es un yugo desigual. Por eso la Biblia habla acerca de eso. Consideran, toman en cuenta, etc. Entonces, ¿por dónde sacamos esa idea entonces que Jesús
era amigo de pecadores. Entonces vemos que Jesús tal vez no era amigo de pecadores, pero sí tenía amistad con pecadores en el sentido de que su compasión, su amor era hacia ellos. ¿Cómo fue la conexión de Jesús con los incrédulos entonces y cuál fue su meta? Jesús se hizo amigo de ellos para compartir con ellos el mensaje de la salvación. Jesús, su corazón era tan grande para aquellas personas que estaban literalmente como enemigos de Dios o tenían enemistad contra Dios, como nos enseña Pablo en Romanos 5, 8 al 10. Dice que todos nosotros tenemos una enemistad contra Dios o con Dios. Entonces, uno que confiese a Jesús como su Salvador, bíblicamente no debe y no puede tener amigos, entre comillas, de aquellos que no están siguiendo la palabra de Dios. Y ahora, antes que me juzgan, antes que dicen, pero pastor, ¿qué pasa con el evangelismo? ¿Qué pasa con la compasión? ¿Qué pasa con Jesús llamando a la gente a sí mismo? Claro que sí. Ahora yo quiero llegar al nugget de oro de este mensaje. Jesús y su relación, conexión con los incrédulos era siempre conmovido por su amor y por su compasión. Jesús era y siempre su anhelo era que las personas se pueden convertirse en amigos. En el momento, todos nosotros somos enemigos de Dios, somos como incrédulos, pero el momento cuando ponemos nuestra fe en la persona de Jesucristo, nos convertimos de enemigos a amigos de Dios, de incrédulos ahora a creyentes. Entonces, por eso los fariseos juzgaban a Jesús, porque se parecía, a su parecer, religiosamente hablando, Jesús tenía una conexión con personas que no han puesto su fe en la persona de Él mismo o no estaban siguiendo las leyes de Dios. Eran como paganos, incrédulos, cobradores de impuestos, personas que tenían trabajos injustos o deshonestos, estaban haciendo movimientos que culturalmente eran reconocidos como personas deshonestas, ¿sí? Que sean tranzas o no hacían las cosas en la luz de Dios o a la luz de la ley de Dios. Entonces, en ese sentido, los fariseos sí tenían razón. Esas personas no estaban siguiendo la ley de Moisés, no estaban siguiendo la ley de Dios. Pero Jesús, conmovido por su pasión y compasión, su misericordia y amor. Jesús era un hombre conmovido por misericordia. Por eso Él los regaña y dice, vayan y entiendan lo siguiente. Yo quiero misericordia más que sacrificios. Que los fariseos estaban dispuestos a poner los sacrificios, su religiosidad, su, entre comillas, santidad, antes de mostrar misericordia al publicano. Antes de mostrar misericordia a aquella persona que no conocen a Dios o no han puesto su fe en Dios. Pero por causa de su compasión, por causa de su misericordia, Jesús literalmente viene por parte de Dios para mostrar y hacer conexión con el incrédulo, para mostrar el camino de salvación, para que ellos también se puedan convertir en ser amigos de Dios. Ahora, dicho todo eso, los dejo lo siguiente. ¿Cuál es tu calificación o cómo calificas tu conexión con los incrédulos? Con alguien que está en el mundo. ¿Tomas más a pecho lo que dicen tales personas que tus hermanos en la fe? ¿Es más importante o lleva mayor prioridad tus compañeros, tu conexión con tus compañeros de escuela o trabajo que tus hermanos en la iglesia? ¿Qué tienen más importancia en tu vida? ¿Tu relación con aquellos que están fuera de la casa de Dios? Aquellos que están en el mundo, que no siguen los patrones bíblicos, que no ponen su fe en Dios, que no están obedeciendo a Cristo. ¿Pones mayor importancia en esos tipos de conexiones que en aquellos que están obedeciendo y buscando a Dios? Como dice Pablo, nosotros no vamos a divorciarnos de vivir en este mundo, o sea, somos humanos.
pero vamos a desconectarnos del patrón de cómo piensa el mundo, de cómo actúa el mundo, de cómo habla un incrédulo, de la forma como tiene hábitos erróneos el incrédulo. Nosotros cuando activamos nuestra fe y ponemos nuestra fe en la persona de Jesucristo, cuando tenemos pacto con Dios y vamos obedeciendo su palabra y estamos siguiendo a Él, el resultado de nuestro corazón es no anhelar las cosas de este mundo, no anhelar tampoco las amistades de este mundo. Pero cuando yo tengo una amistad en este mundo es para que mi corazón se conecta a tal persona con compasión, con misericordia y compartir el amor de la salvación de Jesucristo con ellos. Jesús dice, Lucas 19, versículo 20, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué fue perdido? Amigos verdaderos. Por causa de nuestra enemistad, por causa de nuestra indiferencia, por causa de nuestra desobediencia a la palabra de Dios, nosotros ya no podemos considerarnos como amigos de Dios, amigos de Cristo. Y aquellos que son cristianos tampoco deben relacionarse con tales personas, pidiendo consejo y buscando o anhelando las mismas cosas que aquellas personas que se llaman incrédulos. ¿Por qué? Porque son incrédulos y son personas que no anhelan lo mismo como tú y yo. Ahora, ¿eso quiere decir que vamos a divorciarnos y separarnos totalmente de esas personas? Claro que no. Claro que no. Tal vez no voy a ir a buscar un consejo. Tal vez no voy a convivir y actuar de la misma forma como con ellos. Pero lo que sí voy a hacer es ser conmovido por compasión y misericordia. Y si tengo relación con un incrédulo, es siempre basada en el amor de Dios para buscar a tal persona, para compartir el mensaje, para invitar a ellos a ser amigos de nuevo con Dios. Que ellos también pueden confesar que Jesús es el único Hijo de Dios, que Jesús vino y entregó su vida por cada uno de nosotros, dando su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Eso es el mensaje de salvación. Y resucitó el tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y su voluntad es que nadie perezca, sino que todos vienen al arrepentimiento. ¿Es la forma en cómo tú ves el mundo? ¿Es la forma en cómo tú ves a aquellas personas que no son cristianos? Si no, yo les invito a que consideren que van renovando su mente en ese aspecto. Quizás por eso has batallado en algunas áreas de tu vida porque tienes una relación, una amistad cercana con alguien que no tiene la misma fe como tú o no está obedeciendo la palabra como tú. O por causa de su relación te sientes más cargado en lugar de más liviano. Les invito a cada uno de nosotros que estamos renovando nuestras mentes, invitando al Espíritu Santo que nos guíe en ese aspecto. Que podemos meditar y considerar cómo son nuestras relaciones o nuestras conexiones con los que se llaman incrédulos o los que no son de Dios, las personas que no han aún decidido seguir a Cristo como su Salvador. Juan 15 dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se les ha dado a conocer a ustedes. Jesús llamó a unas personas que culturalmente eran incrédulos, que no tenían su fe activa, que no estaban obedeciendo la palabra de Dios. Y ahora Él compartió las maravillas del reino de los cielos con esos hombres, también mujeres. Él los compartió con ellos, se transformó su corazón y ahora Él no los llama siervos. O sea, Él no dice que tú eres una persona ajena, no eres alguien que solamente está en el mundo, que está apartado de mí. Ahora yo te llamo amigo. En otra parte, Jesús dice, y aquellos que son amigos míos, los llamo amigos. ¿Por qué? Porque me obedecen y siguen lo que yo les pido, cumplen con lo que yo les pido que hagan. ¿Eres amigo de Jesús? ¿Te puedes considerar como un creyente, un discípulo verdadero? ¿O hay actitudes, pensamientos
formas de conducta en tu vida que se puede considerar como un incrédulo. Recordamos que un incrédulo es alguien que no es leal siguiendo la palabra del Señor, que no ha puesto su fe en la persona de Jesucristo, que están desobedeciendo las normas y las enseñanzas de Jesús en la palabra. Yo les invito que hoy, si no han tomado la decisión de aceptar a Jesús como su Salvador, invítalo a tu corazón. Reconoce su lugar ante Él. Decir, Señor, perdóname, yo he tenido desamistad. Yo he tenido enemistad contigo. Yo he sido como un amigo de Dios. Yo he sido como un enemigo de Dios. Yo te pido, Jesús, que me perdonas y me recibes de nuevo. Perdóname, Señor, o si es por la primera vez, perdóname, Señor, que no he hecho las cosas como debo hacer. Y Jesús, si hacemos eso, Jesús va a abrir la puerta. De hecho, la puerta está abierta y puedes entrar y cenar contigo. En mi vida, yo he tenido amigos en el mundo, por decir, y se convirtió. Mi propia vida, yo he tenido relaciones o conexiones con personas tanto en la iglesia como en el mundo. Creciendo en una escuela pública, en una prepa pública, hemos cambiado de casa muchas veces cuando yo era adolescente y joven. Yo he estudiado y trabajado en lugares seculares, tanto como en lugares cristianos. Yo he experimentado y he visto muchas distintas conexiones en mi vida. Yo puedo decir que algunos de ellos se convirtieron en amigos verdaderos. ¿Por qué? Porque a través, los que eran incrédulos, se convirtieron y dieron su corazón a Jesús a través de mi compasión, mi misericordia, mi amistad con ellos. Cuando digo amistad, no quiere decir que voy a pedir un consejo. Tal vez a tales personas no voy a hacer lo que ellos hacen, no voy a tomar lo que ellos toman, no voy a disfrutar ciertas cosas de lo que ellos disfrutan o participar en lo que ellos van participando. Pero cuando nosotros, yo creo firmemente que cuando nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como la iglesia de Cristo Jesús, estamos conmovidos por compasión y misericordia, podemos conectar con personas en un nivel tan real, compartir nuestra fe con ellos, invitarles que también ellos se pueden convertir y ser amigos de Dios. Entonces, ¿Jesús era amigo de pecadores? Bíblicamente hablando, no. Pero su corazón era tan grande, su misericordia era tan grande que Él buscaba lo que fue perdido. Él dio su corazón y hasta incluso toda su vida por causa de ellos, para que ellos se puedan convertir en amigos de Dios. Entonces yo les someto eso a cada uno de ustedes y les pregunto nuevamente, ¿cómo calificas tus conexiones? ¿Cómo calificas tu conexión con Dios? ¿Cómo calificas tu conexión con la iglesia, la novia de Cristo Jesús? ¿Cómo calificas tu relación con tus hermanos en la fe? ¿Ellos son tus amigos o prefieres tener otros amigos fuera del pueblo de Cristo Jesús? ¿Quién tiene mayor prioridad en tu vida? ¿Y cuál es la forma en cómo tú presentas o tienes conexión con aquellos que son del mundo o que no son cristianos o que son considerados como incrédulos, los que no han obedecido aún la palabra de Dios o no tienen una relación personal con Cristo? ¿Quiénes son aquellas personas que tienen mayor influencia en tu vida? ¿Los creyentes, o sea, la iglesia, tus hermanos de la fe, o un incrédulo, o las personas que son del mundo, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, familiares que no creen y no aplican la palabra de Dios en sus vidas? ¿Cómo calificas tus conexiones con aquellos que no piensan como tú o no creen como tú? ¿Los rechazas? ¿No los recibes? ¿Eres corto con ellos? ¿O eres una persona con compasión y misericordia? ¿Entiendes que esas personas no pueden entender las cosas como tú lo entiendes? Hace poquito estaba hablando con un amigo y tuvimos una relación con un incrédulo que estaba realizando un servicio.
¿verdad? Y se entregó el servicio mal y se entregó el servicio tarde. Y hubo como una molestia de no debe ser así. Y claro que no debe ser el negocio de esta forma, ¿verdad? Por eso yo digo, pues tenemos un recibo y vamos a pedir que cumple con su servicio, ¿verdad? Pero yo no puedo exigir a un incrédulo las normas bíblicas. Yo no puedo esperar que alguien de este mundo vive como cristiano o tiene normas o formas de expresar o pensar como un cristiano porque no lo son. Y a veces nos molestamos con las personas a nuestro alrededor que no son creyentes o no han experimentado a Jesús o a Dios como tú lo has experimentado, como nosotros lo hemos experimentado, y juzgamos a tales personas y no tenemos paciencia para tales personas, o no tenemos compasión o misericordia por tales personas, los juzgamos y los cortamos. En realidad eso es antibíblico y anticristiano, porque Jesús no caminaba conforme a las tradiciones humanas, sino tampoco tenía actitudes religiosas, sino Él tenía misericordia hacia todas las personas. Y entendieron que aún no tenían el conocimiento, lo cual que Él esperaba o anhelaba que ellos tenían acerca de sí mismo o acerca de Dios. Por eso Dios nos ha enviado a su iglesia, que vayan a todas las naciones, predicando el Evangelio, compartiendo el amor y compasión, la misericordia de Dios, que aún hay tiempo para entregar nuestros corazones a Él. Aún hay tiempo para convertirnos, que ya dejemos de ser enemigos de Dios y podemos ser ahora amigos de Dios y tener una relación de pacto con Él. Cuando tú y yo tenemos pacto fuerte con Dios, cuando nuestra conexión es estable y fuerte con Él, el resultado es que vamos a tener misericordia para el mundo y los demás. Y no dejemos de predicar y de amar a los que están a nuestro alrededor. Oramos, decimos gracias, Señor. Yo sé que estás hablando a nuestros corazones, estás hablando a tu iglesia, estás hablando a cada uno, Señor. Primeramente a aquellos que no te conocen, Señor, yo oro, Señor, que podamos entregar nuestros corazones a ti, que podamos confesar que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por nuestros pecados. Damos gracias y resucitaste entre los muertos. Y ahora nuestra fe y nuestra esperanza está en tu persona, Jesucristo. Gracias. Tú eres el único Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Acepto y te recibo, Señor, como mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si oraste esta oración, créeme, ahora dice la palabra de Dios que hay una celebración que está en los cielos. Yo quiero orar también específicamente por aquellos que han recibido a Jesús como su Salvador, incluso en este momento, o aquellos que tienen tiempo caminando con el Señor. Yo quiero orar para que todos podemos entender esta relación que Jesús tenía con los incrédulos, que tú y yo estamos aquí para mostrar su amor, su misericordia a los demás. Yo oro, Señor, que podemos renovar nuestras mentes en este aspecto, que podemos ver el mundo como tú lo ves, personas que están en necesidad, que están caminando ciegamente, y que tú, Señor, has enviado a cada uno de nosotros. Que tú, Señor, has enviado a cada uno de nosotros para que podamos tener misericordia, que podamos tener tu compasión, que podamos brillar con tu luz para invitar a todos aquellos que están en esta separación contigo, que pueden renovar sus conexiones también contigo, Señor, y ser amigos tuyos. Gracias, Jesús, por empoderarnos con tu Espíritu Santo. Empodera a tu iglesia una unción distinta y nueva hoy, este día. Gracias, Jesús, por cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.